Don Mario Iceta, Egunon. Egunon. Han transcurrido 40 días desde que comenzó el confinamiento. 40 días en el desierto. ¿Cómo es un día de confinamiento del obispo de Bilbao? Pues te has dicho bien, parecemos aquel pueblo que caminaba en el desierto, ciertamente con dificultades, con sufrimientos, pero también con esperanza. He de decir que estos 40 días han sido, la verdad, inéditos, extraños para todos, con preocupaciones por tantas dificultades y tantos dolores y sufrimientos de la gente, con mucho trabajo, porque claro, se trata de poder seguir aportando todo lo que se puede, pero desde casa, con lo que se llama teletrabajo, a través de las conferencias online, como esta entrevista, a través del correo electrónico, a través del teléfono. Han sido días ordenados en su horario, bueno, desde la mañana, pues la oración de la mañana, y luego dedicar pues lo que es hasta la hora de comer, los trabajos, como digo, con conexiones con el Consejo Episcopal, con otros obispos, con sacerdotes, con agentes de pastoral. Al mediodía suelo celebrar la Eucaristía en casa, con mi madre, en la pequeña parroquia doméstica, iglesia doméstica de casa, y la tarde el sinfín de correos, de consultas, también escribiendo pues homilías, reflexiones, la verdad que días muy densos, y luego también estando muy al día de lo que ocurre, de las dificultades, de los logros, de los planes, y participando en red no solo con instituciones diocesanas, con los organismos de la diócesis, sino también con otros organismos, tanto públicos como privados, para ver de qué modo como Iglesia podemos ayudar, podemos colaborar. ¿Los domingos son especiales por la celebración en la catedral? Ciertamente uno de los aspectos dolorosos con respecto al caminar de la Iglesia y que tantas personas echan de menos es precisamente la celebración de la Eucaristía. Primero, poder celebrarla por los difuntos, en concreto la Eucaristía por los seres queridos, el no poder celebrar funerales, a mucha gente le está causando un dolor sobreañadido a la pérdida de sus seres queridos. Luego, lo que es el camino habitual de la Iglesia, donde la Eucaristía es el alimento que nos sostiene para caminar, el no poder celebrarla de modo personal, el no poder estar juntos, el no poder reunirnos como asamblea celebrante, celebrar la presencia del Señor en medio de nosotros, es un aspecto donde también se añade una dificultad y mucha gente evidentemente echa de menos ese alimento diario. Es verdad que hay un adagio en teología que dice que Dios no se ata a sus sacramentos, Dios no se ata a sus criaturas. Es verdad que son los medios ordinarios, los cauces normales en los cuales su humanidad se alarga a nosotros, en donde nos llega la gracia, son los cauces de la vida del Señor a través de sus sacramentos, de modo particular de la Eucaristía. Pero en momentos de dificultad, momentos extraordinarios, donde tenemos estas limitaciones de estar confinados en casa, que tenemos que vivirlo como una obra realmente de caridad. Lo hacemos para no ser vectores de contagio con otras personas. El no tener la celebración diaria, personal, comunitaria, habitual de la Eucaristía, es una fuente ciertamente de dolor y una falta y un deseo que tenemos, ¿no? Eso lo suplimos a través de los medios de comunicación y evidentemente nos ofrecen esta ayuda de poder unirnos, aunque sea en la distancia, y yo los domingos y también durante la Semana Santa bajo a la catedral para celebrar la Eucaristía para toda la diócesis, en la iglesia madre de la diócesis. Nos unimos a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. También Telebilbao está retransmitiendo estas misas dominicales, las radios diocesanas, y además las ofrecemos por los difuntos fallecidos durante la semana y por sus familiares, para que sepan que no están solos. A pesar de la distancia física, el corazón está con ellos. Queremos estar muy cerca de ellos y arroparlos en esos momentos de dificultad. Por tanto, esa celebración de la Eucaristía dominical desde la catedral
tiene un significado muy profundo de que el Señor está con nosotros y que no nos abandona en estas situaciones difíciles. Estamos en tiempo de Pascua, una época para renacer, decía en una de las píldoras que difunde en redes. ¿Hay algún medicamento genérico para curar esto? Bien, yo pienso que ciertamente el mensaje grande de la Pascua es que con Cristo morimos a aquello que no nos hace bien, aquello que nos hace daño, aquello que siembra muerte entre nosotros, ¿no? Tanto me están diciendo que este tiempo de confinamiento también está sirviendo para una reflexión sobre la propia vida, incluso para descubrir facetas de la vida que las tenían olvidadas o de la cual no disfrutaban, ¿no? Por ejemplo, el estar en familia, el dedicar tiempo a los más pequeños de la casa, a los hijos, el convivir más estrechamente las personas de casa, el darse cuenta de la importancia de los amigos y de las relaciones sociales. Muchas veces nos damos cuenta de la importancia de las cosas cuando nos faltan, ¿no? También, como decía antes, de la Eucaristía. Hay gente que dice, mire, yo no soy de misa así de todos los domingos, pero hace tiempo que esto pues lo echo de menos, ¿eh? También de ver la fragilidad de la propia vida, ¿no? Vivimos en un mundo pues muy rápido, muy estresado, donde a veces pensamos que tenemos grandes seguridades que son imbatibles, a veces podemos acomodarnos, aunque no nos demos cuenta de sufrimientos de personas que están cerca de nosotros, y viene una situación de este tipo dura, inédita, y nos hace repensar también nuestra vida sobre qué está fundamentada, ¿no? Entonces es tiempo, ciertamente, quizás de desterrar de nuestra vida hábitos, costumbres, afectos, inclinaciones que no nos hacen bien, y renacer de nuevo, volver a caminar desde el Señor, a caminar de un modo nuevo, ver ciertamente cuáles pueden ser los valores verdaderos de nuestra vida, realmente dónde podemos asentar nuestra existencia, darnos cuenta de que tenemos elementos y ayudas y factores muy positivos en nuestra vida que a veces no nos damos cuenta de ellos. También darnos cuenta de que entregarnos y darnos a los demás realmente nos hace felices, que a veces estamos atados a esclavitudes de todo tipo, materiales, económicas, de imagen, de costumbres que, como vemos, igual no centran nuestra vida. Por tanto, ciertamente es un tiempo de morir a lo viejo y de renacer nuevos, renacer de otra manera, volver de otra manera en este tiempo de crisis. Hay quien dice que la Iglesia solo se dedica a rezar. ¿Qué les diría? Bueno, diría que la Iglesia también se dedica a rezar, lo primero. Generalmente cuando celebro algunos matrimonios, a los invitados que vienen a las celebraciones, les suelo decir una cosa, les digo, seguramente a los novios les habéis regalado muchas cosas, pero igual no les habéis regalado algo que necesitan y que es muy importante, es rezar por ellos, ¿no? Y les suelo decir, mirad, ahora que estamos en la iglesia para acompañarles en el matrimonio, vamos a regalarles la oración. O sea, la oración es muy importante, ¿no? La oración es el pulmón del alma y nos mantiene esa relación con Dios que nos invita a darnos a los demás. O sea, la oración verdadera nos lleva a los demás. Entonces diría, sí, la Iglesia reza, claro que reza. Los cristianos rezan, claro que rezan. Y además rezan, diría entre comillas, la oración más grande, que es la Eucaristía, que es fuente y culmen de la vida y de la propia oración. Pero no es una oración para quedarnos en nosotros mismos, para una especie de burguesía espiritual. Es una oración que precisamente nos impulsa a darnos a los demás. Yo recuerdo que Madre Teresa de Calcuta, una de estas actrices famosas de Hollywood, pues fue ella a Calcuta a visitarle y bueno, y le decía a Madre Teresa, ¿y usted de dónde saca la fuerza para hacer este servicio pues a los más desheredados de la tierra, a los pobres? Y decía, pues la saco de la Eucaristía, la saco de la oración, ¿no? Y decía, pues lo que hago al comienzo de la mañana es cargarme las baterías, cargarme de fuerza y de amor en la oración para darme a los demás. Por eso la Iglesia ciertamente rezamos, pero ahora con esta oración salimos para darnos a los demás. Y está todo el despliegue que los fieles cristianos, todos nosotros que formamos la Iglesia,
hacemos sirviendo a los demás, sirviendo a las personas que están en exclusión, ayudando a las familias que no llegan a fin de mes, acogiendo a los sin techo, ayudando a los enfermos y sirviéndoles en los hospitales y en las residencias, ayudando a los encarcelados ahora que sus familiares, también por las restricciones, no pueden acudir. Servimos también sembrando esperanza. Seguimos con la formación de los que inician la fe, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Estamos muy comprometidos en el mundo educativo. El 40% de plazas escolares en Vizcaya las llevan instituciones religiosas y siguen estos días online en este servicio. Hay una universidad católica en la diócesis, la Universidad de Deusto. Hay una escuela de magisterio diocesana. Tenemos un centro de orientación familiar, Lagungo, que está ayudando a las familias en crisis y sus gabinetes psicológicos están al servicio de aquellos que viven estos días con angustias. Tenemos la Casa de Espiritualidad acogiendo a personas sin techo, párrocos que en sus domicilios están acogiendo a personas inmigrantes sin techo. Están las Siervas de María, que tienen su edificio para acoger las personas que están ayudando a los demás, el comedor de los franciscanos de Irala, las Siervas de Jesús. Tenemos la Fundación Gisakia, que continúa ayudando a las personas con dependencias, que también estos días sufren de modo añadido la situación. O sea, por tanto, la Iglesia reza y saca sus fuerzas y reza para entregarse, para donarse a los demás. Y lo he dicho, por así decirlo, acciones visibles o más de modo institucionales, por no decir, bueno, pues todos los miles y miles de fieles cristianos de la diócesis que de modo anónimo, de modo personal, sin que se haga en ningún sitio, estoy convencido de que están volcados en ayudar en su entorno y en todo lo que pueden, dándose realmente a los demás cada día. Son sin duda muchas de esas personas las que están en primera línea en este momento, junto a los hospitales, al personal sanitario también, los médicos y las enfermeras, se están enfrentando a unas situaciones inéditas, acompañando a las personas que están muriéndose solas. Usted como médico, además, ¿se estudia cómo afrontar estas cargas emocionales en la Facultad de Medicina? Pues la verdad yo pienso que en la Facultad de Medicina hay asignaturas de ética, hay asignaturas de cómo acompañar a los enfermos. En la Facultad de Teología, pues estudiamos teología moral, pero pienso que es el aprendizaje de estas destrezas lo da la propia vida. Y en primer lugar, donde se aprende es en la propia familia. En la propia familia hemos sido acogidos, somos cuidados, somos aceptados como somos, no tenemos que presentar ningún currículum, nos enseñan a darnos, nos enseñan a querer, a estar pendientes de los demás. Y luego la propia vida social. Si vivimos en un entorno social sano, ciertamente aprendemos a cuidarnos y a darnos a los demás. Ciertamente el momento de la enfermedad es un momento de crisis, ¿no? Es un momento donde también nuestras seguridades parece como que se desvanecen, ¿no? Uno está sano y de repente se encuentra mal, no puede llevar adelante su vida, se pone en manos de excelentes profesionales, como vemos que tenemos, y no solo necesita ciertamente la destreza técnica, profesional de estos grandes profesionales de la salud, sino también necesita todo el calor humano, toda la compañía humana y también espiritual. Yo pienso que la dimensión humana, se suele hablar tanto de humanizar la salud, ¿no? Que no se deshumanice la atención sanitaria, ¿no? Yo pienso que el calor humano es muy importante de los profesionales, de las familias, de los seres allegados y queridos, y también la ayuda espiritual, que también entra en crisis toda nuestra persona, ¿no? Es verdad que quizá en los primeros momentos, con ese tsunami donde de repente empezaban a crecer exponencialmente los ingresos, a mí me recuerda un poco ese vaso de cerveza que estás echándolo y empieza a desbordarse y sin saber hasta dónde puede llevar ese desbordamiento. Quizás esta dimensión de acompañamiento familiar y espiritual pues no ha estado de un modo pleno presente porque había otras contingencias, ¿no? que
que quizás lo impedían. Como solemos decir muchas veces, lo urgente a veces hace ceder lo importante, ¿no? Ahora que se ha estabilizado la situación, donde, por lo que dicen las noticias, se van descongestionando las unidades de cuidados intensivos, donde está habiendo muchísimas altas, gracias a Dios, donde parece que van disminuyendo el número de fallecidos, donde parece que la situación, como digo, se estabiliza, pienso que habría que repensar, ¿no? Cómo potenciar que al menos algún familiar pueda estar cerca del enfermo, ¿no? Ha sido muy duro, ciertamente, que personas fallezcan sin la cercanía física de los seres queridos, ¿no? O sin el consuelo espiritual pausado, sereno, ¿no? Como digo, en virtud de esta, de esta emergencia que nos ha desbordado. Pero ahora que están las cosas, como digo, gracias a Dios, más estabilizadas, pienso que así como vemos que va a empezar a haber un desconfinamiento de los niños, que llevan también pues 6 semanas en casa, también habría que repensar cómo profundizar y estabilizar un acompañamiento, aunque sea básico, ¿no? De los familiares y un acceso más sereno, espiritual a aquellas personas que lo requieren. ¿Qué está haciendo la Iglesia para intentar paliar el dolor de las familias que pierden a alguien en esta situación? Pues ciertamente, como decía, es muy importante siempre el acompañamiento personal, ¿no? Eso ya tiene en sí una capacidad curativa muy grande, ¿no? El acompañamiento. El problema es esta dificultad del acceso físico, ¿no? Tantas familias nos muestran el dolor de haber tenido que enterrar a seres queridos sin estar presentes, ¿no? O incluso pues, en residencias, la dificultad de acceso porque estaban también confinadas y con riesgos de contagios y algunas personas han fallecido sin esta capacidad de acceso de los seres queridos, ¿no? Entonces, la Iglesia ha querido estar cerca de ellas, primero, ciertamente, a través de los sacerdotes y la pastoral de la salud, que en mayor o menor medida, dependiendo de los centros, han tenido mayor o menor acceso a ese acompañamiento, aunque sea mínimo, básico, ¿no? de estas personas, ¿no? Por otro lado, hemos querido estar cercanos de ellos a través de la oración y de la Eucaristía que cada día celebramos por los enfermos y también celebramos por los difuntos y celebramos por las familias, ¿no? Ha habido una iniciativa en la web donde hemos puesto un panel, una página en la web diocesana donde todo el que lo desea puede poner el nombre, la foto, una dedicatoria junto a una oración de sus seres queridos y son recordados y aparece esta página memorial en nuestra web. Nosotros tomamos los nombres y celebramos la Eucaristía por ellos. Y luego el acompañamiento en el momento del enterramiento, ¿no? Tampoco ha sido fácil porque son también muy restrictivas la normativa. Apenas pueden estar 3 familiares. Si es una persona creyente y pide la presencia del párroco o de la persona que tenemos encargada, por ejemplo, en el cementerio de Derio hay una persona encargada para orar, para estar cerca de los familiares. En la medida que las medidas de confinamiento y las disposiciones nos han permitido, hemos querido estar lo más cerca posible. Y si ha sido imposible esta cercanía física, si hemos querido tener esta cercanía espiritual, como digo, a través de la oración y la celebración de la Eucaristía, y también esa presencia memorial de esta página web que va pues, llenándose de nombres con hermosas dedicatorias, la verdad que muy hermosas, las leemos cada día, con oraciones por ellas, y con ese memorial de saber que no solo viven en nuestro corazón y viven en nuestro recuerdo, sino que realmente viven en el Señor, viven en la casa del Padre y allí interceden por nosotros y estamos unidos a ellos en la comunión de los santos. Y eso también pues, nos llena de paz y sosiega, en cierto modo, el dolor grande de separarnos físicamente de los seres queridos. ¿Las parroquias estarán preparadas para el día después? Bueno, los obispos del País Vasco hemos empezado a trabajar un pequeño borrador de cómo abordar la desescalada, en la medida en que también las autoridades lo vayan permitiendo. De hecho, tenemos un canal de comunicación con las autoridades para ir también diseñando esa desescalada.
vemos que empieza esta primera fase de, bueno, de que los niños puedan salir. Cuando haya más fases sucesivas, cuando se estime oportuno, nosotros entraremos, ¿no?, también en esa fase de reapertura progresiva de los templos, guardando todos los tipos de medidas sanitarias necesarias para impedir el contagio. Y como digo, estamos preparando un borrador, queremos contrastarlo con las autoridades y para ver, como digo, de qué modo podemos dar el mayor servicio posible, recuperar en la medida que se pueda progresivamente la, entre comillas, normalidad de las celebraciones y ver qué disposiciones tenemos que arbitrar para que estas celebraciones sean seguras y no sean fuente de contagio. Tengamos en cuenta de que muchos de nuestros sacerdotes son personas mayores, también muchos de los feligreses que vienen son personas mayores, por tanto, personas de riesgo, y tenemos que ser extremadamente cuidadosos para que las celebraciones estén exentas de la posibilidad del contagio. Y en esta tarea estamos en este momento trabajando. En ese sentido, ¿un único funeral para todos puede ser viable o se puede combinar con otras fórmulas? Yo pienso que aquí hay como dos fórmulas. En primer lugar, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal se está planteando hacer un mismo día un funeral en las 70 diócesis, en las 70 catedrales, ¿no? Que sea un día donde recordemos en cada diócesis y conjuntamente todas las diócesis recordemos y ofrezcamos la Eucaristía por los seres queridos. Y en la catedral como iglesia madre de la diócesis. Y esto además acompañado evidentemente de lo que cada unidad pastoral o cada parroquia arbitre. Son tanto los fallecidos que, bueno, seguramente habrá que agruparlos, bueno, pues en los templos mayores. También aquí tenemos esa dificultad de, bueno, de cuándo podremos, cuál será el aforo de cada parroquia, ¿no? Para, como digo, evitar los contagios. Pero sí se va a arbitrar, como digo, una fórmula de un funeral por toda la diócesis en cada catedral, en este caso nuestra catedral de Bilbao, y luego en cada unidad pastoral o parroquia arbitrarán días y modos de poder celebrar también por los difuntos de esa parroquia o unidad pastoral que durante este mes o 2 meses, lo que dure el confinamiento y lo que dure el poder retomar las actividades de culto, lo que se pueda permitir. La principal fuente de ingresos de la Iglesia de Vizcaya proviene de las colectas en los templos. Con las iglesias cerradas, ¿se dispone de los recursos necesarios para atender la demanda espiritual, social y económica que se avecina? Bien, creo que la palabra clave siempre es corresponsabilidad y es una palabra además, pienso que bien acendrada en nuestra diócesis que tiene ya una larga experiencia de esta corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad siempre es ciertamente hacia afuera, hacia los demás y también hacia la propia casa, ¿no? Le estamos mostrando esta corresponsabilidad, queremos llevar adelante con las personas que servimos, ¿no? Antes decía cómo estamos presentes en ese servicio a los enfermos, a los que no llegan a fin de mes, a los excluidos, a los sin techo, a las personas que están en situaciones de dependencia, a los mayores, a las personas ancianas. Hay una corresponsabilidad no solo de dedicación de tiempo, también de recursos. Cáritas ha multiplicado su trabajo personal y además los recursos destinados económicos, ¿no? a ayudar a las personas que menos tienen, que están en riesgo de exclusión. Por tanto, la ayuda espiritual, la ayuda social, el servicio, el poder acoger y acompañar a personas vulnerables está multiplicada estos días, ¿no? Y también tenemos que mirar efectivamente hacia adentro, mirar nuestra propia familia, nuestra propia comunidad. Ahí también es muy importante la palabra corresponsabilidad, ¿no? Hay personas que se han ofrecido, ¿no? Pues para, como digo, acompañar a personas mayores que no pueden salir a hacer la compra, para personas que vienen a la Eucaristía, pero llamarles por teléfono, ¿cómo estáis? ¿Necesitáis algo? Nos unimos en oración a través de redes sociales. Y también la corresponsabilidad económica, pues evidentemente el llevar ya 6 semanas sin ningún ingreso en las parroquias, el saber cuándo se puede recuperar la normalidad, la fase también de desescalada, como digo, habrá foros limitados en las parroquias por el tema de la seguridad, evidentemente los ingresos son cero.
O sea, llevamos 6 semanas con colectas 0. Puede haber ya 2, igual 3 meses con colectas 0. Y cuando comience a haber colectas, pues seguramente serán, como digo, si el aforo es de una tercera parte por parroquia, pues será de una tercera parte. Por eso también es muy importante esa corresponsabilidad, ciertamente personal y también pues económica, para poder sostener las actividades habituales, pues para pagar los gastos corrientes y habituales que las parroquias tienen y los servicios que prestan necesitan. La Conferencia Episcopal propone a los obispos y a los sacerdotes donar parte de sus salarios a favor de las personas más golpeadas por el COVID. ¿Se va a plantear aquí? En el Consejo Episcopal de ayer ya lo planteamos. De hecho, Vicaría General va a enviar una nota a las personas que trabajan, que colaboran en la diócesis para hacerles esta oferta, ¿no? Yo estoy seguro que lo hacen ya. O sea, pienso que yo por lo que conozco a nuestros fieles, a los sacerdotes, a los agentes de pastoral, a las personas de curia, me consta que durante el año ayudan de muchas maneras en muchos foros que muchas veces no conocemos, de modo anónimo, a través de Cáritas, de Manos Unidas, de misiones diocesanas, de las obras misionales pontificias, en la parroquia, a otras organizaciones, otras ONGs. A mí me consta la generosidad grande de las personas que conocemos, ¿no? Y en este caso, bueno, se pide hacer también este gesto, ¿no? Pues quizás de modo intensificar esta ayuda de algún modo, ¿no? Es cierto que, bueno, la situación de crisis está generando también muchos problemas y dificultades en personas que no llegan a fin de mes, personas de iglesia bueno, que quizás ven también sus negocios, sus trabajos, sus empleos limitados, ¿no? Pero ciertamente es una invitación a la generosidad, al compartir esa corresponsabilidad, y como digo, ayer hicimos una propuesta en el Consejo Episcopal que se llevará al conocimiento de los consejos, tanto pastoral como diocesano, y se extenderá a las personas que colaboran con la diócesis para esta llamada a colaborar de un modo particular en ayudar a los demás. Las familias en situación de pobreza y exclusión están siendo las más azotadas. ¿Ha habido buena sintonía entre las autoridades civiles y eclesiales a la hora de tomar medidas para acompañar estas situaciones? Ciertamente, el trabajo en red y con las instituciones es una realidad, diría, gozosa y positiva en nuestra diócesis. No nos pilla de nuevo. Nuestra colaboración en red con las instituciones públicas va de muy atrás y está muy bien establecida, y además funciona bien y son cauces de colaboración eficaz, leal, productiva, y también con otras instituciones y organizaciones sociales, ¿no?, de ayuda. Por tanto, no nos ha pillado en este caso desprevenidos, ¿no? Lo que se ha hecho ha sido aumentar, si me permite el símil eléctrico, aumentar el voltaje y la intensidad, ¿no? En este caso, nuestras organizaciones eclesiales detectan necesidades que las presentan a las autoridades de gobierno vasco, de diputación, de ayuntamientos, y la respuesta es muy positiva, y además una respuesta realmente de interés y de poder canalizar ayudas que vienen a reforzar los servicios que desde la Iglesia y de otras organizaciones prestamos a personas vulnerables. Por tanto, nos hemos de felicitar de esta colaboración, como digo, que es fructífera, que es además realista. Démonos cuenta de que la Iglesia está muy capilarizada. La Iglesia nuestra diócesis tiene 295 parroquias, es decir, tenemos 295 puntos de atención, por decirlo de alguna manera, ¿no? Seguramente quienes más conocen la realidad de pobreza en un pueblo seguramente es la parroquia, que saben que familias pasan mal porque vienen a pedir a Cáritas, vienen a pedir ayudas, saben que familias no encuentran trabajo. El tener 295, válgame el símil, 295 puntos de atención es una gran capilarización en el territorio. Esto lo saben las autoridades, y por tanto hay una confianza mutua en este trabajo conjunto y común para ayudar a los más necesitados.
Si aquí la situación es grave, la que están viviendo en tierras de misión diariamente parece que es aún peor. ¿Qué noticias le llegan? Pues ayer también en el Consejo Episcopal tuvimos a la delegada de misiones, Feli, donde nos daba cuenta de algunos elementos, algunos esperanzadores y otros ciertamente preocupantes. Esperanzadores es que nuestros misioneros, gracias a Dios, están sanos, no han contraído a día de hoy, o por lo menos que ellos sepan, no han contraído el contagio del coronavirus. Ahora me llamó la atención dolorosamente que en el caso de Ecuador, que es uno de los territorios de los que hablamos, están pidiendo a los misioneros ayuda porque la gente está pasando hambre. Y es la primera vez que en tiempo, en cuestiones de estos países de América Latina, se nos pide ayuda para comer. Hasta ahora se nos pedía pues, colaboración pues, para el terremoto, por ejemplo, de Ecuador, donde la sociedad vizcaína fue muy generosa a través de la Iglesia. La Iglesia colaboró con más de 2 millones de euros para reconstruir casas, para reconstruir pues personas que no tenían nada, para ayudar a personas a seguir sus estudios, pero nunca se nos había pedido dinero para comer, ¿no? Curiosamente, los misioneros nos están pidiendo una ayuda de emergencia. Ya hemos enviado una primera partida y vamos a hacer un presupuesto generoso. En este caso, digo, no para arreglar casas, en este caso no ha habido un terremoto físico, sino para ayudar a que la gente pueda comer. Ciertamente me resultó sangrante y doloroso escuchar esto, ¿no? E inmediatamente nos ponemos en marcha para todos nuestros recursos poder compartir, que la gente pueda comer. Claro, tenemos cuenta que son economías muy precarias. Nos cuentan que estas parroquias, nuestros misioneros están en parroquias ciertamente de suburbios o de lugares menos favorecidos, donde las personas tienen trabajos muy precarios, pues un pequeño puesto en la calle que venden 4 cosas, o ciertamente un trabajo que se paga semanalmente y por tanto no han estado contratados, no ha entrado semanalmente ese pequeño ingreso. Evidentemente no pueden vender nada en la calle, sus pequeños productos no los pueden poner en venta y eso hace que no haya ningún ingreso en casa, y son economías donde no hay un colchón de ahorros y por tanto no tienen para ir a la tienda a comprar alimentos, ¿no? Así que a través de, como digo, de los misioneros, también de las Cáritas diocesanas, tenemos la suerte de que nuestro obispo auxiliar, don Joseba, 12 años estuvo en la Cáritas de Ecuador y colaboró en organizar aquella Cáritas, conoce muy bien ese tejido y bueno, vamos a ayudar de este modo, y en la medida que lleguen también peticiones de otros países donde estamos presentes, dígase Perú, dígase Brasil o países africanos, el Congo, Ruanda, pues queremos arbitrar y, como digo, inmediatamente fondos de emergencia para ayudar a la gente a algo tan básico como puede ser comer. ¿Cuáles son las preocupaciones fundamentales del Consejo Episcopal en este momento? Una ya la ha manifestado, ¿otras? Ciertamente es hacer frente del mejor modo posible a esta crisis del coronavirus. Estamos teniendo un contacto evidentemente continuo con las diversas delegaciones, con anuncio y catequesis, de ver cómo continuar acompañando a las familias en los procesos de iniciación cristiana, los procesos formativos, con Caridad y Justicia. En este momento es una delegación que tiene especial relevancia, ¿no? Toda la cuestión de la pastoral de la salud, de la pastoral de la tercera edad, de la pastoral penitenciaria, de acompañar a los más vulnerables, a los excluidos, a través de Cáritas y de las demás organizaciones eclesiales. Todo lo que es también el tejido de los centros educativos, que son muy importantes, que yo también quiero en este caso pues agradecer, ¿no?, a todo el cuerpo docente que está ahí empeñado en llevar adelante la tarea educativa online, que es mucho más complicada y requiere un esfuerzo adicional. Por supuesto, a todos los profesionales de la salud, sanitarios, estar también cercanos a ellos, animarles. De hecho, el edificio seminario, la gestión del hotel, que la gestión de los propios trabajadores, se constituyeron en empresa, los propios trabajadores lo tienen cedido para el reposo, para el descanso, para la alimentación de los profesionales de la salud. Y además una empresa de inserción, la Pico, que pertenece a Cáritas, es la que está llevando todo el tema de la alimentación, de las comidas. Por tanto, nuestra primera
preocupación es cómo seguir aportando y ayudando en esta situación novedosa. La otra, el gran tema de este año, era el plan diocesano de evangelización. Es otro de los elementos que se van avanzando también online. Ya veremos de qué modo, porque a final de mayo, comienzo de junio, tenemos los plenarios del Consejo del Presbiterio y Consejo Pastoral Diocesano. Veremos a ver si lo hacemos presencialmente, guardando distancia de seguridad, si es posible, y si no, pues tendremos que hacerlo por estos medios online. Bueno, pero sobre todo en este momento la gran preocupación del Consejo Episcopal es seguir la crisis, cuidar también por la salud de los presbíteros y agentes de pastoral, entregarnos todo lo más posible y poner a disposición de la sociedad lo que somos y lo que tenemos, y luego ese plan de evangelización que sigue su curso, que va a ser el que nos va a orientar la pastoral de la diócesis los próximos años. En esta última parte de la entrevista, las preguntas van a ser un poco más personales. ¿Cuáles son los mensajes que le llegan estos días de confinamiento, tanto desde redes como por teléfono? Bueno, pues son, diría, de dos tipos. Uno es ciertamente de preocupación, ¿no? Hay personas que piden que reces por un familiar que está enfermo, que reces por un hijo pues que está lejos y bueno, está confinado y no lo ven, o personas que están hospitalizadas. La gente pide muchas necesidades y también necesidades muchas veces materiales, como digo, de que al no tener trabajo, pues que necesitan un tipo de ayuda muy específico. Y otro, pues muchos testimonios de entrega, testimonios de darse, iniciativas, creatividad, porque también esta situación estimula la creatividad. La gente se está inventando y reinventando para darse a los demás, y a mí la verdad que me emociona y me conmueve, ¿no? Ver a la gente cómo se reinventa y cómo quiere darse y cómo presta su disponibilidad y te dice, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hace lo otro? Yo voy por aquí. Bueno, son como los dos grandes tipos de conversaciones o de feedback que estos días tengo con la gente a través del teléfono o de las redes sociales. ¿Qué ha dejado de hacer y qué nuevas ocupaciones tiene el obispo en tiempo de confinamiento? Dejar de hacer, estar con la gente. La visita pastoral que estaba haciendo en el Recarte, pues la hemos tenido que suspender. Las Eucaristías de los fines de semana en las parroquias de la diócesis, todas las celebraciones de la confirmación, que ahora en Pascua siempre son prolíficas, prácticamente diarias, todas las reuniones de los consejos, el recibir a la gente, personas que vienen a hablar con el obispo en el obispado, el contacto personal, como digo, pues está suspendido, y nuestra tarea como pastores es muy cuerpo a cuerpo, persona a persona. Habitualmente siempre es recibir personas, estar en reuniones, visitar las parroquias, pero todo eso, como digo, está suspendido. ¿Y qué estoy haciendo que no hacía? Pues todo el tema del desarrollo en redes sociales, ¿no? El trabajo sigue siendo, como digo, el mismo, pero de otra manera. Y a través de esos aparatos me he zambullido más en el mundo, como digo, de redes sociales. Yo no estaba en Facebook. Bueno, pues vosotros mismo me imaginabais de estar más presente en redes sociales, ¿no? Intento cada 2 o 3 días poner una píldora de esperanza, un minuto de una palabra de ánimo. Bueno, la verdad es que bueno, eso ha crecido pues exponencialmente. O sea, en 3 días había ya 5.000 amigos, ¿no? Y ahora he tenido que darme de alta en una página, no sé cómo se llama, personal, porque para más de 5.000 hay que ser una página personal. O sea, todo el tema de redes sociales. Y luego también he recuperado del desván lo que yo llamo la máquina infernal, que es una elíptica. A mí, claro, hacer algo también de ejercicio, ¿no? 6 semanas sentado en casa es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues procuro al día media hora hacer también un rato de ejercicio con esa máquina que me la regalaron cuando llegué de obispo a Bilbao. La tenía arrumbada y, bueno, la he desempolvado, la he engrasado y, bueno, me ayuda a estar un poquito también en ese aspecto, bueno, pues que no se anquilose uno y que no exceda de un peso ya de por sí siempre un poco desbordado. ¿Ha descubierto algo estos días o alguien o algún colectivo? Sí, pues ciertamente, como digo, todo el colectivo de redes sociales para mí ha sido una novedad. Personas que realmente dan pues buenas ideas y buena presencia en estos lugares. Tengo también tiempo para leer. Estoy dedicando
más tiempo a una lectura más reposada, me ha hecho redescubrir autores nuevos de lectura. De la música también me gusta escuchar música con un poquito más de sosiego. Y luego a través del teléfono y de muchas personas desconocidas o que me envían correos electrónicos, pues he descubierto a médicos que me cuentan sus experiencias, a abogados que están ayudando a inmigrantes, a religiosas que sabían de existencia de sus congregaciones, pero no lo que hacía cada una y me están contando lo que hay, a comunidades religiosas de las cuales han fallecido personas, por ejemplo, la comunidad de los menesianos, al que les mando un abrazo grande, ¿no? Fallecieron 7 hermanos menesianos, también las hijas del amor misericordioso en La Rondo, ¿no? donde fallecieron 2 hermanas y otras 2, no sé si eran 3, estaban graves. Hablé con la superiora hace 3 días, descubriendo a personas que tienen niños de acogida en casa. Bueno, la verdad que es un mundo nuevo que también uno descubre que está ahí, muchas veces escondido, haciendo una labor impresionante y que estas circunstancias difíciles pues dan posibilidad también de conocerlas. Ya que está leyendo ahora un libro, ¿nos recomienda ese libro o algún otro? Bien, precisamente he acabado de leer el libro de un buen amigo periodista de Madrid, que se llama Carlos González de García, que con motivo de la beatificación de Fray Junípero Serra, que fue un franciscano mallorquín, quien evangelizó en la zona norte de México, quien evangelizó la California, muchos nombres de esos países, esos países se deben a él, Monterrey, Los Ángeles, San Antonio, Sacramento. Y me parece una historia apasionante, novelada. Tenía ganas de conocer, ¿no? Esos aspectos de la evangelización, ¿no? de lo que era América. Es un libro que se titula La llaga de Dios y la verdad que está muy bien escrito, es muy ameno. Y bueno, esta novela histórica también me interesa porque sin tener que entrar, por así decirlo, en rigores de las investigaciones históricas, te hace un acercamiento amable, pero también basado en el rigor y en la verdad histórica de personajes que merece la pena conocer. Aficionado a la música, ¿una canción o alguna pieza que nos recomendaría? Bueno, he de decir que hace un año casé a Antonio Garamendi, que es un compositor aquí de la tierra, de Guecho, y la verdad que lo sigo. Tengo la ventaja de que me ha regalado también sus CDs, ¿no? y me parecen fabulosos. Y en estos tiempos de crisis, de pandemia, me he escuchado varias veces porque me gusta mucho una canción de los Beatles, With a Little Help from My Friends, con la ayuda de mis amigos, pero en la versión de Joe Cocker. Necesitamos todos la ayuda de los amigos, es un clásico de los Beatles que todos conocemos, pero con esa voz inconfundible y el timbre que le da Joe Cocker, pues la verdad que la he recuperado. Sé que, en fin, que salen cosas del baúl de los recuerdos, pero es una canción, me parece, de los Beatles, de los grandes clásicos, y encima, pues bueno, si queremos puesta más actualizada por la aportación de Joe Cocker, me parece una canción muy apropiada para estos días. ¿Es cinéfilo? Sí, la verdad que me gusta el cine, aunque lamentablemente veo muy pocas películas, menos de las que yo quisiera. ¿Nos recomendaría alguna? Pues hace poco vi precisamente la película de El Indomable, Will Hunting, donde es una película, la verdad que interesante, apasionante, que es el contraste de las dos visiones de la vida, ¿no? de un alumno joven, brillante, pero con ideas, bueno, pues eso, pues quizá muy de nuestra época actual, ¿no? Donde quiere brillar, donde es un tanto descreído, donde piensa que todo lo importante es, pues bueno, la fama, el subir, el crecer a costa de otros y sacrificando muchas cosas. Por otro lado está un profesor donde ya, en fin, la vida y los principios le han enseñado mucho y aparece ese contraste, ¿no? En cómo ante esa carrera un tanto alocada, ¿no? de una persona brillante que se está formando
y el pozo de humanidad y de sabiduría de un profesor va moldeando a ese joven, el indomable. Me parece una película brillante y además de la que se puede aprender mucho. Pues le agradecemos mucho esta conversación. Después de 40 días de confinamiento, volveremos a estar en otra ocasión. Muchas gracias por atender a la llamada y a la entrevista para la revista diocesana. Eskerrik asko. Pues a vosotros, y vamos a seguir con ánimo y con esperanza. Y rezamos por todos los que lo necesitan y estamos al servicio de todos. Eskerrik asko, muchas gracias.